Así que esta gente, al no tener argumento bíblico para atacar o refutar la escatología premilenial, usan palabras, términos que ni siquiera una vez más con ustedes, Claudio Saucedo desde Argentina. Quiero hablar con ustedes un momento rápidamente sobre escatología, y es una palabra que cansa un poco en el sentido de que es una palabra que usan aquellos que no les gusta la escatología premilenial. Si usted sigue este canal, mi canal, soy de la posición escatológica premilenial y soy pretribulacionista, y muchos de los que me siguen aquí en mi canal me siguen por la escatología que comparto del pastor John MacArthur. MacArthur también es premilenialista, también es pretribulacionista, y tengo muchísimos videos donde comparto enseñanzas de MacArthur, incluso nuevas, en el libro de Apocalipsis. Pero aquellos que son anti premilenialista, anti-pretribulacionista, aquellos que no creen, por ejemplo, en el arrebatamiento de la iglesia, o dicen que creen, pero lo juntan con la venida del Señor Jesús que vemos, por ejemplo, en Apocalipsis 19. Entonces, estos anti-premilenialistas usan siempre una palabra para atacar al premilenialismo, y es la palabra sensacionalismo. Pero aquellos que son, no son todos obviamente, pero hay algunos que en su inmadurez, en su desconocimiento de la palabra de Dios, usan esta palabra sensacionalismo para atacar a los que creemos y tenemos la escatología premilenial o pretribulacional. A ellos les molesta, por ejemplo, que se relacione a Donald Trump con algunas profecías bíblicas. Les molesta eso, y entonces nos etiquetan a nosotros como sensacionalistas. Pero yo le pregunto, por ejemplo, que no lo voy a nombrar a este canal ni nada de eso, porque yo no lo conozco personalmente, y tampoco yo doy entrevistas. Yo no soy de esos cristianos ecuménicos digitales, porque ahora hay un ecumenismo digital en el mundo virtual donde todos son amigos, donde todos se unen y son hermanos y no sé qué cosa. Pero la realidad es que ese mundo virtual no es la vida real. Así que yo no soy de los cristianos ecuménico digital, así que yo no sé quién es en realidad la persona de este canal, pero sí me nombra a mí, y sin conocerme también, importante eso, sin conocerme me nombra y me etiqueta como sensacionalista, no solo a mí, sino también a otros pastores muy importantes, estudiosos, reconocidos a nivel mundial en Latinoamérica, pero son respetados. Yo, por ejemplo, no soy pastor, así que ya desde el vamos, yo no soy pastor, pero me molesta que ciertos cristianos usen esa palabra sensacionalismo. Así que esta gente, al no tener argumento bíblico para atacar o refutar la escatología premilenial, usan palabras, términos que ni siquiera existen en la Biblia. Entonces yo pregunto, y le pregunto a quien sea, ¿dónde encuentro esa palabra sensacionalismo en la Biblia? ¿Dónde lo encuentro? Quiero capítulo y versículo. Bueno, tristemente
lamento decirlo, que esa palabra sensacionalismo no existe en la Biblia. Y si no existe en la Biblia, no es un argumento bíblico. Pero ¿de dónde saca esta gente esa palabra sensacionalismo? Bueno, ellos sacan de libros que no son inspirados por Dios. Así que esta gente en realidad está en el negocio de los libros. Atención con eso. Están en el negocio de los libros. Ellos venden libros y que no son inspirados por Dios. Entonces están en ese negocio y ellos le dan más importancia a libros que no son inspirados por Dios y lo ponen por encima de la escritura, de la Biblia, que sí es la palabra de Dios. Toda la escritura es inspirado por Dios. Punto. Desde el momento que alguien está poniendo por encima de la Biblia otros libros, otros autores no inspirados por Dios, desde ese momento no hay argumento que valga frente a, por ejemplo, frente a la escatología premilenial. Esta gente que usa esa palabra sensacionalismo, lamento decirles que esa palabra no existe en la Biblia. Punto, no existe. Así que no es un argumento para refutar la escatología premilenial. Y no es un argumento para refutar ciertas aplicaciones en el contexto en el que vivimos hoy. Por ejemplo, Donald Trump o ciertas figuras mundiales que sí podemos discernir y estudiarlo en la escritura cuando se trata de profecías que todavía no se cumplieron. Pero esta gente, como no leen, no estudian la Biblia, ellos están leyendo otros libros que no son inspirados por Dios. Entonces ellos le creen más a alguien, a cierto autor, de lo que dice la Biblia. Entonces ellos no le están dando la validez, la importancia que se merece Dios y su palabra. Ellos están colocando cualquier pensamiento humano, cualquier argumento humano por encima de la sola escritura. Por eso usan esa etiqueta, esa palabra sensacionalismo para atacar a otros cristianos que enseñan escatología. Entonces, esa palabra no existe en la Biblia, no existe, así que no es un argumento bíblico, no es un argumento válido eso de sensacionalismo. Pero yo entiendo que quizás esta gente no les importa llevar a sus canales a cualquier persona, no importa si es ateo, cristiano, musulmán, católico, adventista, testigo de Jehová, no les importa. Ellos solamente, al parecer, como me comentaban otros hermanos, que solamente le importa cómo hacer negocios con libros. Y es interesante que no promueven la Biblia, no promueven Biblias, no, solamente libros que no son inspirados por Dios. Entonces, la palabra sensacionalismo no existe en la Biblia, no se encuentra la palabra sensacionalismo en ningún manuscrito bíblico en hebreo, arameo o griego. No existe esa palabra. Tampoco se encuentra en ninguna traducción de la Biblia. La palabra sensacionalismo o sensacionalista no existe en la Biblia, en ninguna traducción, en ningún manuscrito bíblico hebreo, arameo y griego. La palabra sensacionalismo o sensacionalista es un término moderno que proviene del mundo, del ámbito periodístico y social. No tiene nada que ver con la escatología bíblica. Es un término del mundo. Y hay autores que escriben libros no inspirados por Dios, sin la guía del Espíritu Santo,
que escriben libros y usan palabras del mundo. Entonces ahí estamos en un problema, que no es un argumento bíblico para atacar la escatología premilenial o cualquier escatología que no te guste. No puedes etiquetar usando palabras del mundo. Hay que argumentar bíblicamente, hay que usar términos bíblicos, si no la persona queda como un inmaduro o como alguien expuesto a que solamente está negociando con el Evangelio de Jesucristo. Esto también demuestra que esta gente, cuando usa esta palabra sensacionalismo, están demostrando que la profecía bíblica para ellos es sensacionalista. Fíjese, cuando se trata de escatología, por ejemplo, los eventos catastróficos, eso no es sensacionalismo, esa es una verdad que encontramos en la sola escritura. Entonces, no tiene nada que ver con el sensacionalismo. Aquellos que están usando el sensacionalismo para atacar a escatólogos están demostrando, sin darse cuenta, están diciendo que la escatología que nosotros como vemos, leemos y estudiamos la escritura es sensacionalismo. Así que sin darse cuenta también están atacando la palabra de Dios escatológicamente hablando. La profecía en la Biblia, por ejemplo, no tiene la intención de exagerar, sino de advertir y revelar los planes soberanos de Dios. Repito, para esta gente que usa palabras del mundo, como la palabra sensacionalismo o sensacionalista, les repito esto: la profecía en la Biblia no tiene la intención de exagerar, sino de advertir y revelar los planes de Dios. Jesús habló con claridad, Mateo 24 y Lucas 21. ¿Acaso esta gente que tiene una escatología diferente a la del premilenialismo, acaso esta gente va a decir que Jesús era un sensacionalista? Porque leemos en Mateo 24 y Lucas 21 que Cristo describe guerras, hambres, persecuciones, pero siempre con el propósito de llamar a la preparación espiritual, no al alarmismo vacío. Entonces yo pregunto, ¿esta gente acaso está llamando sensacionalista al propio Señor Jesús? Es una pregunta. Entonces, Jesús habló con claridad, no habló con sensacionalismo. No. Mateo 24, Lucas 21. Jesús habla de guerras, hambres, persecuciones, y no es un sensacionalista el Señor Jesús. No. El propósito es llamar a la preparación espiritual, no al alarmismo vacío. Por ejemplo, los profetas en la Biblia no son sensacionalistas. No. Isaías, Jeremías, Daniel y Juan en Apocalipsis describieron eventos apocalípticos sin ser sensacionalistas, sino que fueron fieles al mensaje de Dios. Apocalipsis, por ejemplo, capítulo 1, versos 1 al 3. Las profecías bíblicas tienen un cumplimiento real. No tiene nada que ver con el sensacionalismo. La Biblia ha demostrado que sus profecías se cumplen con precisión y no tiene nada que ver con el sensacionalismo. Ahora, qué interesante que en 2 de Pedro capítulo 3 versos 3 al 4 se profetiza que en los últimos días vendrían burladores. Algunos se burlarían de la verdad. Entonces, ¿quiénes son en realidad los sensacionalistas? ¿Son entonces sensacionalistas aquellos que se burlan de la venida del Señor Jesús, como nosotros leemos en 2 de Pedro capítulo 3 verso 3 al 4? Es una pregunta. Entonces, esta gente que usa esa etiqueta de sensacionalismo
están añadiendo y quitando, añadiendo o quitando de la revelación de Dios, lo cual es una condena implícita a toda manipulación de la profecía. Apocalipsis 22, verso 18 al 19. Porque esta gente, por ejemplo, que está en el negocio de los libros, están añadiendo a la Biblia cosas que la Biblia no dice, o están quitando de la Biblia y le están dando valor más a libros no inspirados por Dios que a la propia Biblia. Entonces, la pregunta es, ¿quién serían entonces sensacionalistas? ¿Quiénes? Ya sabemos que no existe esa palabra en la Biblia. Entonces, el sensacionalismo es un concepto ajeno a la Biblia. La profecía bíblica no busca exagerar ni manipular emociones, sino advertir y preparar a los creyentes. Pero esta gente realmente son los sensacionalistas, que no creen en las profecías bíblicas. Por eso, cuando alguien habla de Donald Trump, de ciertos líderes mundiales que son muy importantes, a la luz de las profecías bíblicas futuras, los líderes mundiales son importantes. Pero esta gente que no cree ni en la energía eléctrica, pareciera, ellos lo ven como sensacionalismo. Pero no, se equivoca. Esta gente está equivocada porque, como ya dije, si van a usar esa palabra, tienen que probar dónde aparece esa palabra en la Biblia. Y no aparece en ninguna parte. Así que deberían dejar de usar esa palabra y comenzar a estudiar la Biblia y a refutar la escatología que a esta gente no le gusta. Comienzan a refutar con argumentos bíblicos, no con términos del mundo. Entonces, repito, la Biblia en relación a la escatología bíblica no busca exagerar ni manipular emociones, sino de advertir y preparar a los creyentes. Yo que soy de la posición premilenial y pretribulacionista, como el pastor John MacArthur, esta gente tampoco le está diciendo sensacionalista a John MacArthur. Entonces, ¿John MacArthur sería un sensacionalista? No, el propio MacArthur está en contra del sensacionalismo, porque simplemente el sensacionalismo es un concepto, un término del mundo, no es una palabra bíblica. La escatología bíblica no tiene nada que ver con el sensacionalismo. Es el mundo que no entiende escatología bíblica, etiqueta a los cristianos cuando hablamos del rapto de la iglesia, cuando hablamos de ciertos conflictos que están sucediendo en el mundo. La gente del mundo que no entiende Biblia, nos etiquetan a nosotros de sensacionalistas. Entonces, estas personas, ¿son cristianos realmente o no? ¿Por qué están usando una palabra que no es bíblica? ¿Por qué están usando una palabra que no aparece en la Biblia? Hago la pregunta. Así que solamente quería hablar un momento sobre esto. Esto lo he hablado muchas veces también en otros videos aquí en mi canal que tienen que ver con la escatología, y he hablado de esto, pero sé que quizás muchos no lo sepan o no se tomaron el tiempo de escuchar todos mis videos escatológicos. Deberían hacerlo, porque de esto he hablado muchas veces, pero ahora lo traigo directamente de nuevo, quizás de una manera que realmente se entienda, y espero que así sea. Así que comparta este video, dele me gusta, comente qué usted piensa sobre esto, suscríbase a este canal si no lo hizo todavía. Saludos y bendiciones.